Bueno, pues bienvenidos de nuevo. Vamos a hablar con la final individual. Nos acompaña nuevamente el jurado compuesto por Silvia López, Javier Martín, Patricia Muñoz, Miguel García Martín, Jorge Méndez, Reyes Garrido, Beatriz Aguilar y José María, perdón. Ya sabéis, como dice el reglamento, que cambian los tiempos. En este caso tenéis dos cruzadas de 1,5 minutos cada una. Y dos turnos iniciales, uno por 4 minutos, otro por 5, y la conclusión se mantiene en 3 minutos. Si que no hay más cuestiones, comenzamos con el sorteo. ¿Suerte? Yo tiré con la postura en contra. Y a favor. Buenos días, miembros del jurado. Me llamo Alejandro Pérez y voy a desarrollar la postura a favor del equipo de la Universidad Carlos de Madrid. Sí, se debería poder impugnar al socio que ha ejercido el derecho de separación, se le podría permitir que impugne esos acuerdos sociales. Y lo haremos sobre la base de 3 argumentos. Un primer argumento de la conservación de la condición de socio. Un segundo argumento de interés legítimo. Y un tercer argumento de la doctrina de los actos propios. Dice el refranero español: el lobo muda los dientes, pero nunca las mientes. Por mucho que queramos esconder la naturaleza, por mucho que queramos camuflar los actos con bonomía, con bondad o con beneficio para los otros, siempre la propia naturaleza sale a la luz. Vamos a ver cómo únicamente se debe responder a la pregunta del debate de forma afirmativa para garantizar y para proteger los intereses del socio saliente. Y como digo, sobre la base de 3 argumentos. Un primer argumento de la condición de socio. Señoras, señores, la doctrina, la jurisprudencia, la teoría no es unánime. Existen posturas enfrentadas sobre cuándo consideramos que se ha consumado la salida del socio. Bien en el momento de la notificación, bien en el momento en el que se produce el pago de las participaciones. Pues desde este equipo vamos a contemplar los dos escenarios y vamos a ver cómo sí se debería poder permitir al socio que impugne esos acuerdos sociales. El primer escenario, como digo, conservación de la condición de socio. ¿Por qué? Porque según doctrina, jurisprudencia del Tribunal Supremo, la consumación de la separación no se produce hasta que se ha producido el reintegro, el pago de sus participaciones. Por lo tanto, en ese íter, mientras no se produzca ese reembolso, el socio sigue siendo socio, sigue teniendo esa calidad. Por lo tanto, va a poder impugnar esos acuerdos sociales. Pero el segundo escenario, hemos dicho, la doctrina, la jurisprudencia no es unánime. En el segundo escenario vamos a ver cómo también se debería poder permitir que el socio impugne esos acuerdos. ¿Por qué? Porque aun considerando que el socio ha salido de la sociedad, le asiste, le protege un interés legítimo, consagrado en el artículo 206 de la Ley de Sociedades de Capital. Interés legítimo que le va a permitir, que le va a empoderar y apoderar para poder impugnar esos acuerdos sociales que le perjudiquen, como desarrollaré. Y un tercer argumento, la doctrina de los actos propios. Señoras y señores, no nos desviemos del contexto de la pregunta del debate. Estamos hablando de separación por falta de dividendos, artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital. Por lo tanto, entendemos que aquí va a haber un tema económico, un interés económico, y vamos a ver cómo, precisamente por esa falta de reparto de dividendos, que empuja, que fuerza a ese socio a que se vea obligado a salir, como desarrollaré, vamos a ver cómo también va a poder impugnar por esta vía esos acuerdos sociales. ¿Por qué? Porque le asiste un principio general del derecho, la doctrina de los actos propios. La sociedad no puede pretender tomar decisiones que vayan en contra de la práctica que haya constituido buena fe y costumbre y que hayan determinado la salida del socio, invocando el citado precepto 348 bis. Por lo tanto, decimos, el lobo muda los dientes, nunca los mientes. El artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital busca proteger los intereses de la mayoría frente a posibles prácticas agresivas, espurias, abusivas de la mayoría, y ya sea por un primer argumento de conservación de la legitimación de socio, en tanto en cuanto entendemos que sigue formando parte de la sociedad, se debería poder permitir que siga impugnando esos acuerdos sociales. En segundo lugar, por un argumento de interés legítimo, aun habiendo salido, le asiste ese interés legítimo del 206 de la Ley de Sociedades de Capital para poder impugnar esos acuerdos sociales que sean lesivos. Y un tercer argumento de doctrina de los actos propios. La empresa no puede pretender ir en contra de lo que haya estado haciendo hasta ahora y perjudicar así el interés del socio. Por esta doctrina, principio general del derecho, también podría impugnar esos acuerdos.
Por lo tanto, protejamos a la minoría frente al lobo, pero garanticemos los derechos del socio minoritario frente al mayoritario y permitámosle que impugne los acuerdos sociales una vez salidos. Muchas gracias. Coherencia. Actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan. Muy buenas tardes ya, mi nombre es Jesús Henares y representando a la Asociación de Debate Universitario de Málaga, ADUMA, hoy defenderé que un socio que ha ejercitado el derecho de separación no debería impugnar acuerdos sociales, porque no se le debería considerar socio. Antes de entrar a ver las diferentes doctrinas, tenemos que hacer una premisa en este debate, y es que somos conscientes, soy consciente en este caso, de que hay terceros que pueden impugnar acuerdos sociales. Tenemos que acudir, por tanto, al espíritu de la pregunta y ver qué es lo que se está debatiendo aquí. Si un socio que ha ejercido el derecho de separación puede impugnar acuerdos de esa sociedad en calidad de socio, ya que, como vemos, cualquier tercero con interés legítimo puede tener acceso a este medio. Así las cosas, vamos a repasar las dos doctrinas que ya nos adelantaba el compañero. La tesis de comunicación, en el momento en el que se comunica a la sociedad este derecho de separación, se pierde la condición de socio, o por el contrario, la tesis de reembolso. Esta no se pierde hasta que se reembolsan las participaciones. Así las cosas, me van a permitir que les lleve de la mano por un viaje por el derecho de separación, en el que vamos a ver las distintas fases que tiene este y cómo, en todas ellas, la tesis de comunicación es la más coherente y, por tanto, es la que se debería adoptar. Por lo tanto, vamos a basarnos en tres argumentos. Un argumento de coherencia ex ante, un argumento de coherencia in media res y un argumento de coherencia in extrema res. Un argumento de coherencia ex ante, porque lo más coherente con el ordenamiento jurídico es acoger esta tesis de recepción. ¿Por qué decimos esto? El espíritu del derecho de separación es proteger al socio que considera las decisiones de la empresa incorrectas. No solo el artículo 348 bis, sino múltiples causas de separación que se ven reflejadas en la ley de sociedades de capital. Incluso algunas estatutarias que también se pueden prever. Cuando tenemos esto, lo que interesa es que el socio tenga una celeridad, una adecuación para salir en el momento que se lo propone y no 10 años más tarde. Si las cosas, vemos que con la tesis de recepción este propósito se cumple, ya que el socio sale en el momento que quiere y no 10 años más tarde. Si bien vemos que es más coherente con el ordenamiento jurídico esta tesis de recepción que la de reembolso. Un segundo argumento de coherencia in media res, porque es más coherente en el momento de ejercicio del derecho de separación. ¿Por qué decimos esto? Cuando el socio ejerce el derecho de separación, el valor razonable de sus acciones es valorado justo en ese momento, en el momento en el que ejerce el derecho. Después, este socio pierde el interés patrimonial en la sociedad y solo le interesa en tanto se garantice la solvencia del deudor. Esto tiene un no, y es que cuando una persona solamente tiene interés patrimonial en tanto la solvencia, esta figura es la del acreedor. Por lo tanto, tiene sentido que en el momento del ejercicio se considere que pierde la condición de socio, en tanto su interés cambia radicalmente y es homologable a la figura del acreedor. Y en último lugar, un argumento de incoherencia in extrema res, porque es más coherente con lo que ocurre después del derecho de separación. Como decimos, este socio pierde cualquier interés, incluso el objetivo final, el objeto social de la propia sociedad. Si las cosas, tenemos una persona que ha perdido el affecto societatis por esa empresa, pero sin embargo tiene voz, tiene voto en las decisiones que se toman. Es decir, puede decidir e influir sobre las decisiones que toma la sociedad. Decisiones que se proyectan a futuro. Un futuro en el que el socio ya no está. Por lo tanto, vamos a recapitular y a ver cómo ha ido ese viaje y lo que nos queda por delante. Les decíamos que el derecho de separación, en todas sus fases, es más coherente acogiendo esta tesis de comunicación. Porque es más coherente con el ordenamiento jurídico. Porque es más coherente cuando se ejercita. Y porque es más coherente después de ejercitarse, hay que acoger la tesis de recepción. Y la consecuencia necesaria de ella es que el socio no debería impugnar los acuerdos sociales de esa sociedad. Muchísimas gracias. En esta primera refutación comenzaré refutando los argumentos que el compañero ha introducido en su introducción, valga la redundancia, y voy a desarrollar mi línea argumental. En primer lugar nos habla de coherencia el compañero y nos dice lo que se pretende es proteger al socio, y al socio lo único que le interesa es salir cuanto antes de la empresa. No tiene por qué ser así. ¿Y si acaso tenemos una separación conflictiva que no sería la primera vez que acaba en tribunales? Y al final se alarga el proceso penal y resulta que pasado el tiempo el juez aprecia
que no se debería haber llevado a cabo esa separación, que no era válida. ¿Qué pasa con el intermedio? ¿Dónde están ahí su interés y los derechos legítimos que tiene el socio que no ha podido participar de la sociedad, defender sus derechos, sus intereses o incluso impugnar acuerdos durante ese periodo de tiempo intermedio? ¿Cómo garantizamos aquí el interés? ¿Dónde está aquí la coherencia? El segundo argumento nos ha dicho que cuando el socio ejerce el valor, se valora las acciones en ese momento. No tiene por qué ser así. La separación, como digo, puede ser conflictiva, se puede demorar. Aquí no se está respetando ni protegiendo el interés de ese socio. Y en tercer lugar nos dice, en su tercer argumento, que en el momento en el que el socio pide la separación de la sociedad, pierde todo interés con respecto a esa sociedad. Y es que, ¿qué pasaría en el supuesto para nada irreal de que la sociedad adoptara un acuerdo que perjudicara derechos, intereses de ese socio que ha salido? ¿Es que acaso ya ha perdido ese interés? ¿Es que acaso no tendría interés en proteger lo que legítimamente le corresponde, lo que le ha perjudicado a la sociedad? ¿Es que acaso no le permitimos entrar e impugnar esos acuerdos que le perjudican? Ahí sí que está el interés y esta postura sí que es coherente. Su pregunta, dado que todo esto se puede hacer acudiendo al artículo 206 de la Ley de Sociedad de Capital de impugnación por vía de terceros con interés legítimo, ¿por qué habría que mantener la condición de socio? Gracias por su pregunta, compañero. Usted está diciendo que no se debe mantener la condición de socio. Desde aquí le estamos diciendo, tanto si mantiene la condición de socio, primer argumento, como si no la mantiene, segundo argumento, es de interés del socio para garantía de sus intereses y sus derechos que puede impugnar acuerdos. Ahora se lo explico. Primer argumento, vinculación de la sociedad. Decía en la introducción, la doctrina, la jurisprudencia no son unánimes. Está la teoría de la notificación, está la teoría del pago de las acciones. Entendiendo que se produce la separación, jurisprudencia del Tribunal Supremo, sentencia 186-2014, sentencia 15 de enero de 2021, la separación se consuma en el momento en el que se produce el pago. Durante ese tiempo, hasta ese pago, sigo teniendo la calidad de socio, por lo tanto, tengo dentro de mis derechos la impugnación de esos acuerdos sociales. Aquí sí que es interés y es coherente conforme a esta postura, la doctrina del Supremo y la norma, que pueda impugnar acuerdos. Por lo tanto, debería poder impugnar acuerdos. Pero es que, incluso si compramos la tesis del sector discordante, porque como digo, no hay unanimidad, el socio, si consideramos que ha salido del esquema de la sociedad, todavía puede impugnar esos acuerdos. ¿Por qué? Porque le habilita el interés legítimo del artículo 206 de la Ley de Sociedades de Capital, que un tercero puede impugnar esos acuerdos que le perjudiquen. Según la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 2018, vemos de qué forma está ese interés legítimo. Cito textualmente: cualquier persona que justifique que el acuerdo le afecta directa o indirectamente, pero de forma perjudicial, está legitimada para impugnar el acuerdo social. Por lo tanto, puede darse el caso de que un acuerdo que ha adoptado la empresa pueda perjudicar derechos e intereses de ese socio saliente y por lo tanto se le habilita para poder defenderse, para poder restaurarlos. Por lo tanto, aquí también sí debería poder impugnar esos acuerdos sociales, aun considerando que ha salido. Se pregunta, compañero. ¿Usted consciente que esto responde a la impugnación por vía por un tercero y no en tanto que socio? Gracias por la pregunta, compañero. Creo que ha quedado claro. Es que la doctrina no es unánime, pero incluso dentro de las dos posturas, notificación y reembolso, se debe permitir, como he dicho, se debería permitir que pueda impugnar esos acuerdos. Y un tercer argumento, la doctrina de los actos propios. No es un mero constructo doctrinal, es un principio general del derecho, reconocido así por la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2013. Sabemos la importancia que tienen los principios generales del derecho por el Código Civil. Si nos embarcamos en el contexto del debate, socio que se separa invocando el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, es decir, durante los 5 últimos ejercicios, como mínimo, no se han repartido dividendos, podría darse el caso de que saquemos por esa amenaza y esa agresividad de la mayoría al socio discordante y una vez fuera de la ecuación repartamos dividendos. ¿Es que acaso podemos permitir que la sociedad vaya en contra de lo que ha estado haciendo y que ha forzado al socio a salir cuando él verdaderamente podría querer continuar en la sociedad disfrutando de sus derechos e intereses? No puede ir la empresa contra sus actos. Por lo tanto, aquí, por este principio general del derecho, también se debería poder permitir que el socio pueda impugnar acuerdos. Nos hablaba de coherencia, nos pedía coherencia. Coherencia tanto con la postura mayoritaria como con la postura doctrinal. Coherencia con un principio general del derecho. Sí, se debería permitir que un socio pueda impugnar acuerdos sociales aun habiendo salido de la sociedad. Muchas gracias. Empezamos refutando la línea del equipo contrario para posteriormente pasar a construir la nuestra. Vamos a entrar directamente al grano. En primer lugar, conservación de la condición de socio. Aquí, ¿qué es lo que ocurre con este argumento? Que no responde realmente a la pregunta, porque responde más bien al puede. De hecho, lo enuncia como diciendo el socio va a poder.
y como dice que el Supremo aprueba este hecho, que va a poder, ya debería hacerlo. Pero es que está razonando al revés. Primero el equipo contrario, este el compañero contrario, debería haber razonado y argumentado por qué debería poder y luego respaldarlo con la teoría del Tribunal Supremo. Pero ha hecho al revés. Y esto, pues, responde al pueblo, no al derecho. En segundo lugar, nos habla del interés legítimo, y aquí ocurre otro problema, y es que este argumento responde a si un tercero puede impugnar acuerdos sociales. Y es que no hay debate. Artículo 206 de la Ley de Sociedad de Capital. Puede, y de hecho debe, se lo compramos. Un tercero debería poder impugnar acuerdos en los que tenga interés legítimo. Pero ese no es el espíritu de la pregunta que nos reúne hoy aquí. El espíritu de la pregunta que nos reúne hoy aquí es valorar si puede impugnarlos en tanto que socio. Por eso establece el derecho de separación como núcleo de esta pregunta. En tercer lugar, nos habla también de una doctrina de los actos propios. Aquí únicamente nos habla del artículo 348 bis como si fuese el único de derecho de separación. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando una sociedad con duración limitada establece que se deba aumentar esta duración limitada? ¿Dejamos al socio durante esta duración extendida? No sería coherente, ya que iría en contra de los objetivos de la propia sociedad, en contra de lo que el socio, una vez estuvo de acuerdo, al equipo contrario, está bien dejarle sin edie dentro de esta sociedad. Ahora sí, vamos a ver la idea argumental que responde al debería, a la coherencia con la tesis de la recepción. En primer lugar, decimos que es coherente ex ante. ¿Por qué es más coherente con el ordenamiento jurídico? Y es que hay que permitir al socio que está en minoría que se pueda salir en el momento en el que lo haga. ¿Por qué? Muy sencillo, enseguida le concedo la pregunta. El profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad Rey Juan Carlos, Arias Barona, nos dice que si se ejercitó un derecho de separación fue porque la posición en la sociedad no tutelaba en absoluto su interés. En definitiva, con la tesis de reembolso, se le deja prisionero de una sociedad de la que quiere salir por la debilidad de su situación, cuando la ley le reconoció esa vía de salida. Sin embargo, como vemos, la tesis de reembolso no permite esta vía de salida y por lo tanto es incoherente con el ordenamiento. Su pregunta, compañero. Gracias. ¿Es coherente que le neguemos los derechos al socio cuya salida esté judicializada en ese transcurso de tiempo mientras se soluciona cuando finalmente el tribunal aprecia que no es válida esa separación? Es que aquí el compañero está muy pillo porque quiere sacarnos de un caso muy concreto la generalidad. Evidentemente, si es contingente la causa de separación, lo que tendremos que hacer es suspender esa causa de separación y ver qué efectos desarrolla. Pero no podemos aplicar para el caso concreto la generalidad. ¿Qué es lo que nos dice el espíritu de la norma? ¿Qué es lo que nos dice el derecho de separación? Para que tiene que salir en el momento que se lo proponga, porque es un mecanismo de protección para el socio en minoría. Un segundo argumento de coherencia, inmediatez. Aquí ocurre una cosa muy curiosa, y es como les decía, el valor razonable de las acciones se valora en el momento del derecho de separación. El socio pierde el interés patrimonial en la sociedad. El abogado Roji Buqueras nos dice lo siguiente. El valor de las acciones, como les decía, se fija en el momento de la comunicación, por lo que a partir de este momento el socio disidente pierde interés en el devenir de la sociedad y es asimilable a la condición de acreedor. Sin embargo, esto no ocurre, porque si esa sociedad va siguiendo el tiempo, el socio sigue dentro de la sociedad, imagínense que llega un proceso concursal. Pues lo que pasa aquí se lo va a contar Miguel Martínez Muñoz, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Pontificia de Comillas. Si el acreedor continúa siendo socio hasta el momento mismo del reembolso, el crédito concursal será subordinado. Si se considera que el acreedor perdió dicha condición cuando la sociedad recibió la declaración de voluntad de desvincularse, se concluirá entonces que el crédito es ordinario. ¿Qué quiere decir esto? Yo como socio ejerzo un derecho de separación para no tener nada que ver con la sociedad, pero con la tesis de reembolso me veo inmerso en esa misma sociedad. Llega un proceso concursal y mis derechos se ven en tanto socio discriminados con un crédito subordinado cuando debería ser con acreedor, con un crédito ordinario. Por lo tanto, vemos esta clara incoherencia con el ordenamiento jurídico en el momento de su ejercicio. Y en último término, vemos que después de su ejercicio también va a ser incoherente con el ordenamiento jurídico. Porque, como les decía, un socio que ha perdido el afecto por la sociedad va a influir sobre la sociedad. El equipo contrario decía que esto no era así. Pero es que al socio no le importa que la sociedad siga hacia adelante. Al socio lo que le importa es cobrar su valor razonable, incluso si eso lleva a la sociedad a extinguirse. Por lo tanto, un socio, que debería ser un acreedor, no debería impugnar los acuerdos sociales, porque no tiene ese afecto por la sociedad. Porque no es coherente con el ordenamiento jurídico, porque no es coherente en el momento del ejercicio y porque no es coherente después de ejercitarlo, decimos que no debería impugnar estos acuerdos sociales. Muchas gracias. Y
compañero pide coherencia. Le hemos preguntado de qué forma su postura casa y armoniza ese conflicto que hay tanto con la jurisprudencia como la doctrina de considerar cuándo se ha separado el socio. Nos ha optado por una postura, pero no nos pide cómo armonizamos ese conflicto. Aquí no ha habido coherencia. En cambio, desde este equipo sí ha habido coherencia. No ha habido pillaje, compañero. Ha habido coherencia, ha habido rigurosidad. ¿Por qué hemos dicho? Primera tesis, se separa en el momento de la notificación. En el momento de la notificación hay un interés legítimo. Segunda tesis, se separa en el momento del reembolso. Hay también ese interés legítimo. Nos ha dicho que lo que quiere el socio es salir cuanto antes. Nos tendrá que explicar el compañero de qué forma vamos a garantizar así que la salida sea correcta, conforme a derecho, que proteja sus intereses. Se lo hemos preguntado, pero no nos ha respondido. También nos habla de que el socio lo que pretende únicamente es que se le pague, o que el socio únicamente se separa ahí. No, le hemos dicho, ¿de qué forma vamos a garantizar esto? Explíquenos, por favor, qué pasa cuando un proceso se judicializa, qué pasa en ese espacio de tiempo en el que el juez resuelve y qué pasa en el caso en el que el juez resuelva que diga, no es válida la salida. ¿De qué forma vamos a proteger ahí los derechos del socio? Explíquenoslo, por favor, no ha quedado claro. Lo que sí que es coherente, lo que sí que es conforme a derecho, señalar y responder afirmativa a la pregunta del debate. Sí debería poder un socio, por un argumento de legitimación activa, por un argumento de vinculación con la sociedad y por un argumento de vinculación con de la doctrina de los actos propios. Muchas gracias. Para seguir con la doctrina de los actos propios y para ver cómo el reembolso es totalmente contrario. El equipo contrario, el compañero del equipo contrario, lo que nos está proponiendo es que un socio que pierde total interés por la empresa pueda decidir sobre la empresa de la que decidió salir. Esto va contra los actos propios, pero es que no solo eso, sino que va en contra de la sociedad, porque como decíamos, como el único interés que tiene el socio es el de cobrar ese valor razonable, puede ir en contra con la sociedad. Y esto no lo decimos solo nosotros, lo dice otra vez Arias Barona, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Juan Carlos. Fíjense. Alguien que carece ya de interés podría influir con su voto si se repartirán dividendos y en qué cuantía, si se cambiarán los administradores, si se modificarán los estatutos o incluso si la sociedad puede disolverse. Decisiones que proyectan sus efectos en el futuro de una relación jurídica en la que el socio no estará. Vemos de nuevo cómo no tiene ningún sentido y es plenamente incoherente que esto ocurra. Vamos a ver lo último que nos ha dicho el equipo contrario, y es que dice que el socio tiene interés en el cobro. Obviamente tiene interés en el cobro. ¿Y cómo se protegen estos derechos? Oiga, pues se protegen con los mecanismos que tienen los acreedores para cumplir. En el momento en el que se reconoce este derecho de crédito, tenemos mecanismos, como el cumplimiento forzoso de las obligaciones, para instar a la empresa a que esto se haga. Por lo tanto, no tiene sentido mantener esta condición de socio cuando va a ser perjudicial, porque como les decíamos, en un eventual concurso, el crédito va a ser calificado como subordinado y no como ordinario. Vemos de nuevo que el equipo contrario, el compañero del equipo contrario, se preocupa por la empresa y se preocupa por el socio. Por lo tanto, su tesis es claramente incoherente y por eso, de nuevo, no debería impugnarse. Muchas gracias. Dice el compañero del equipo contrario que reconocer la posibilidad de impugnación de esos acuerdos sociales va en contra de la sociedad. No, va en contra de la garantía de los derechos de la minoría. Enmarquemos la pregunta del debate, no nos desviemos del contexto, aterricémoslo. Artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital. ¿Cuál es la razón de ser, la coherencia de esa norma? Como dice Nuria Fachal, magistrada y especialista del Consejo General del Poder Judicial en materia mercantil, lo que se busca es combatir la opresión de la minoría. Lo que estamos haciendo es ponernos del lado de la mayoría, del lobo, y descuidando a esa minoría, a los intereses legítimos de esa minoría. Le hemos dicho al compañero, por favor, explíquenos cómo resuelve usted, dónde está la coherencia entre ese choque de doctrinas entre la teoría del reembolso y la teoría de la notificación. No nos ha respondido. Desde este equipo sí, tanto con la teoría del reembolso como con la teoría de la notificación, vemos como sí se debería poder impugnar, el socio debería poder impugnar esos acuerdos sociales. Le hemos preguntado, ¿qué pasa si la separación es conflictiva? Por favor, explíquenos dónde está la coherencia. Si la separación es conflictiva y resulta que se alarga en el tiempo y que después un juez aprecia que esa separación es válida. ¿Qué pasa con los intereses, con los derechos del socio en ese plazo de tiempo? Por favor, explíquenos la coherencia y la solución. No hemos obtenido respuesta. Y nos ha dicho, lo único que le interesa al socio es salirse, pero a cualquier precio. ¿Dónde está la protección de sus intereses, de sus derechos, de su integridad? Por favor, ¿dónde está aquí la coherencia? La coherencia está diciendo que sí, debería poder impugnar esos acuerdos sociales. Muchas gracias. Si ustedes estuviesen en una habitación donde todo el mundo se mete con ustedes, lo que querrían es salir de esa habitación. Esto es lo que hace el derecho de separación. Un socio en minoría, que es prisionero de la mayoría, quiere ejercer este derecho.
Sin embargo, por alguna razón que aún desconocemos, el equipo contrario cree que la mejor solución para proteger al socio es mantenerlo dentro de esta empresa a la que el socio ya manifestó que no tutelaba sus intereses. Esto me suena a incoherencia, y de hecho lo es. Por eso lo coherente es aplicar el mecanismo en el momento en el que ocurre. Esto no lo digo solo yo. El voto particular del Tribunal Supremo de la sentencia 4/2021 ya nos habla de que la cercanía en el tiempo, el elemento temporal, es un elemento esencial del derecho de separación. Y el equipo contrario no ha sabido responder a qué ocurre cuando, como en la sentencia del Tribunal Supremo, se posterga 10 años la consumación de este derecho. Pues lo que ocurre es lo que ocurre en la sentencia del Tribunal Supremo. La empresa gana en concurso y al socio se le ven disminuidos sus derechos. ¿Por qué? Porque no se ejercitó este derecho como se debería haber hecho. Por lo tanto, vemos, de nuevo, que lo más coherente es aplicar esta tesis de la comunicación, porque con el ordenamiento jurídico es más coherente en tanto teleológicamente sirve a los fines que se propone. Porque una vez se ha ejercitado, se pierde el interés patrimonial y después de ejercitarse no debería influir en la decisión. Por lo tanto, si tenemos coherencia con el ordenamiento jurídico, tenemos coherencia con el socio y tenemos coherencia una vez se ejercita, la conclusión es muy simple. Y viene ahora. Al principio de este debate les hablaba de coherencia, de conseguir el fin que se proponía. A lo largo de todas estas intervenciones hemos visto cómo una línea hablaba del qué se debería hacer, qué es consecuente con el fin perseguido y qué se puede hacer. Vamos a repasar ambas líneas y ver cuál ha quedado encima en esta. En primer lugar, nos hablaba el compañero de la conservación de la condición de socio, en el que el Tribunal Supremo afirmaba que el socio va a poder ejercitar este derecho de separación y seguir siendo socio acogiendo la autoridad de reinos. Decíamos que es cierto, el Tribunal Supremo acoge esta figura. El problema es que la pregunta es otra, y es si debería acogerla. Esta era la cuestión de fondo, si la tesis de reembolso es la adecuada o la tesis de recepción es adecuada, con las consecuencias de poder impugnar o no poder impugnar. Nos traía un segundo argumento, que respondía, pero falazmente, al debate. ¿Por qué? Porque nos hablaba del interés legítimo, una figura que es asimilable, o sea, es aplicable a un tercero con interés. Por lo tanto, si un tercero con interés en la sociedad puede impugnar estos acuerdos sociales, le preguntábamos qué sentido tiene mantenerlo en la condición de socio cuando puede traer perjuicio. Y no nos respondía, porque esta pregunta respondía a otro espíritu de la pregunta. El espíritu de la pregunta era responder si podía impugnar en tanto que socio, no en tanto tercero, ya que esto era una cuestión totalmente fácil. Y en tercer lugar, los actos propios. Aquí nos hablaba solo del 348 bis, no ha habido ninguna respuesta más. Cuando le decíamos que había otras circunstancias, como podría ser una sociedad con duración limitada que se posterga en el tiempo, el socio ejerce el derecho de separación y no se le reconoce y sigue inmerso en esa sociedad, no nos decían absolutamente nada. Por lo tanto, entendemos que este argumento ha sido respondido, pero a una parte muy pequeña de la pregunta. Así las cosas, vamos a ver la línea que respondía al debería, que respondía con coherencia. ¿Qué sirve a los fines que se proponen? La teoría de la comunicación. ¿Por qué? Porque es coherente con el ordenamiento jurídico. El derecho de separación propone proteger a ese socio que se ve en minoría, que ve quebrados sus intereses. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, estableciendo un mecanismo que le permita salir en el momento en el que se lo propone. Y ya le decíamos cómo el profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Rey Juan Carlos nos decía que no podíamos dejar este socio a tenor de la mayoría, ya que ya estaba en desacuerdo con esto. Un segundo argumento, coherencia en el momento del ejercicio. Como les decíamos, se valora el valor razonable en el momento en el que ejerce el derecho y después pierde interés patrimonial. ¿Esto qué hace? Que sea asimilable a la figura del acreedor, y en tanto acreedor no tendría sentido que siga dependiendo de la sociedad, como ocurre en el caso concursal, que si se declara el concurso, sus derechos concursales se ven mermados. Y en tercer lugar, un argumento de coherencia una vez se ha ejercitado. ¿Qué ocurre si un socio que ha perdido el afecto por la sociedad puede seguir influyendo en la sociedad? Pues que puede ir en contra de la sociedad, porque como les decíamos, su único interés es cobrar, aunque eso conlleve la pérdida de la existencia de la sociedad. Por lo tanto, si es coherente con el ordenamiento jurídico, es coherente en el ejercicio y es coherente después, solo queda decir que no, que el socio no debería poder impugnar acuerdos sociales de la sociedad después del derecho de separación. Muchísimas gracias. Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. Esta tan conocida sentencia la escribió Thomas Hobbes en su obra El Leviatán. Al final vemos que por mucho que queramos camuflarnos de cordero, o por mucho que queramos esconder la naturaleza, no siempre hay bondad, no siempre hay bonomía y no siempre hay interés al prójimo en nuestras acciones.
En esta refutación, en primer lugar, recordaré los argumentos del equipo contrario y veré cómo no han sabido dar respuesta a las preguntas que les hemos planteado, para después proceder a concluir y a recoger los argumentos de mi postura. En primer lugar, el equipo contrario, el compañero del equipo contrario, nos hablaba de coherencia y nos decía que el socio se separa de la sociedad en tanto en cuanto lo notifica. Le he preguntado, ¿dónde está la coherencia con esa disparidad dentro de del Tribunal Supremo, de la jurisprudencia, de la doctrina? ¿Dónde está esa coherencia cogiendo usted únicamente esa parte? No hemos obtenido respuesta. En segundo lugar, nos hablaba de coherencia in media res. Cuando el socio se va, se le paga la acción y ya no tiene nada que ver con la sociedad. Le hemos preguntado, ¿y es que acaso no se puede judicializar ese proceso? ¿Es que acaso esa separación no puede ser problemática, acabar en tribunales, demorarse el proceso y que después el juez considere inválida esa separación? ¿Dónde está la coherencia de protección de la minoría, de los derechos e intereses legítimos del socio, que durante el transcurso del proceso judicial no ha podido ejercer sus derechos e intereses legítimos? ¿Dónde está la coherencia? Le hemos preguntado. No hemos obtenido respuesta. Y un tercer argumento nos ha dicho que el socio únicamente, cuando se separa de la sociedad, no tiene ningún tipo de interés. Le hemos preguntado, ¿y es que acaso el socio no tendrá interés en proteger sus derechos e intereses legítimos ante un acuerdo social que vulnere los mismos? ¿Es que acaso no tiene interés en impugnar? ¿Su único interés es irse? ¿No es protegerse? No hemos obtenido respuesta. Frente a esto, desde el equipo de la Carlos III hemos desarrollado una línea argumental a favor. En primer lugar, por un argumento de vinculación con la sociedad. En segundo lugar, por un argumento de interés legítimo. Y en tercer lugar, por la doctrina de los actos propios. Hemos señalado desde un principio, señoras, señores, la doctrina, la jurisprudencia no es unánime. Hay quien considera que la separación se consuma con la comunicación, hay quien considera que la separación se consuma con el reembolso. Considerando que la separación se consuma con el reembolso, con base en la jurisprudencia, hemos dicho, sigue conservando la calidad de socio y por lo tanto debería poder seguir impugnando esos acuerdos sociales en tanto es socio. Y lo hemos avalado con jurisprudencia del Supremo. Segundo argumento, interés legítimo. Aun considerando que el socio ya ha salido, que es un tercero, le asiste otro derecho de impugnación, artículo 206 de la Ley de Sociedades de Capital. Tiene ese interés legítimo que hemos acreditado con jurisprudencia del Tribunal Supremo y por lo tanto debería poder impugnar esos acuerdos. Estos dos argumentos son coherentes con los dos escenarios y son rigurosos. Donde el compañero ve pillaje, desde aquí lo que hemos hecho ha sido rigor, seriedad y coherencia. Y un tercer argumento, del principio general del derecho, doctrina de los actos propios. La sociedad no puede pretender ir en contra de sus actos y por lo tanto hacer algo que perjudique a la sociedad. Al final, señoras, señores, ¿quién va a proteger a los lobos? ¿Quién va a proteger a las minorías? El artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital y permitiendo que debería poder impugnar el socio esos acuerdos sociales. Muchas gracias.